Dar la bienvenida desde el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, a la 12ª edición del Café para la Memoria, que dimos en titularla La memoria en un tiempo de silencio sanitario. Como habrán visto muchos de los que nos acompañan en distintas oportunidades, el año pasado fue una instancia irregular en el cual no pudimos tener este acercamiento, pero fue solo el año pasado. Este año continuamos en un escenario similar y estamos en contacto nuevamente con ustedes desde este lugar, porque hay distanciamiento físico, hay silencio desde el punto de vista sanitario, pero como decimos siempre, la memoria siempre está, tanto individual como colectiva, y esta es una jornada maravillosa para poder compartir esa memoria colectiva e intercambiar, ¿no? Por supuesto, como lo hacemos siempre. Entonces, en la primera mesa va a participar el Departamento de Trabajo Social, ADASU y Sexo, la FEU. Entonces, dando la apertura a esta jornada, le damos la bienvenida a la directora del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, profesora doctora María Noel Míguez. Bienvenida, María Noel. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, bienvenidos a todos a esta 12ª edición del Café para la Memoria y primera actividad hacia la comunidad de este nuevo equipo de dirección y de gestión del Departamento de Trabajo Social. Este café surge del trabajo colectivo entre el Departamento de Trabajo Social, el Sexo de FEU y ADASU, o sea, entre docentes, egresados y estudiantes, lo que hace años de trabajo compartido, cosechando logros colectivos. La temática que traemos en este café es una causa que nos interpela a todos. Desde nuestra profesión del trabajo social, y más aún en este contexto país, necesitamos seguir aunando fuerzas, sintiendo, pensando y repensando estas y otras temáticas que nos ponen en tensión como sujetos y sujetas en sociedad. Esperamos que sea un espacio de pienso colectivo a partir de las reflexiones que nos traen las panelistas. Y bueno, a través del Zoom, del chat del Zoom, les pedimos que vayan planteando inquietudes, dudas, comentarios, así las vamos recogiendo y compartiendo para que sea un diálogo. Gracias especiales, en concreto a Mariana Mota, Alicia Luciardo, Elena Zaffaroni y Constanza Moreira, por ser nuestras panelistas del día de hoy, a Lucila desde ADASU, a las compañeras de la comisión de carrera, del Sexo, a Mónica por la interpretación, que siempre nos acompaña, a Alejandra Melgar por oficiar de maestra de ceremonias, al equipo de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales por todo el trabajo conjunto que venimos realizando, y especialmente a Alejandro Mariatti, quien se puso esta movida al hombro. Así que bienvenidos y a disfrutar de este espacio compartido. Le agradecemos entonces a la doctora María Noel Míguez, y a continuación, en representación de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, ADASU, Lucila Bustamante. Bienvenida, Lucila. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, voy a ser bien breve. En realidad, en primera instancia, queríamos agradecer la oportunidad de formar parte del Café de la Memoria, como en otras instancias, y bueno, como es sabido, el próximo domingo, 27 de junio, se cumplen 48 años del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país, y asimismo, bueno, el 1 de octubre del corriente se cumplen 40 años de la fundación de ADASU, por lo que desde los orígenes de la misma nos encontramos fuertemente arraigados con la historia y los sucesos, tanto desde deplorable periodo en nuestro país como en la región. Queríamos recordar que, más allá de que es una cuestión colectiva y a nivel social, en ese periodo se da la desaparición forzada en el marco del denominado Plan Córdoba de 3 estudiantes de la Escuela Universitaria de Servicio Social,
Graciela de Gouveia, José Martínez y Eva Rodríguez. Estos terribles sucesos se suman a compañeras y compañeros exiliadas, exiliados, detenidas, torturados, formando parte de prácticas represivas reales llevadas a cabo en toda nuestra sociedad. De manera que desde los orígenes de nuestra asociación en 1981, en la que un grupo de valientes colegas concretan un proyecto de agrupación que se venía gestando años atrás, nos encontramos en conexión con la causa que aquí nos reúne. Desde la génesis de la asociación, que nuclea tanto profesionales como estudiantes, también es importante recordarlo, de trabajo social, hemos estado en compromiso activo con los derechos humanos. Por lo tanto, partimos de la premisa que la memoria es fundamental como constructora y como construcción de lo que fuimos y de lo que somos, tanto como individuos y colectivo. Ello resalta la importancia del relato, del análisis, de la lucha y de la resistencia que tenemos, la responsabilidad de llevar a cabo a través del intercambio intergeneracional, como por ejemplo el que se está llevando a cabo aquí. El golpe de Estado en Uruguay constituye nuestra historia reciente, historia que aún está inconclusa. Cerrando un poco, queríamos decir que también que ADASO se ha caracterizado por llevar adelante acciones puntuales durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, así como también en los tiempos posteriores, llegando hasta la actualidad, donde la memoria en un tiempo de silencio sanitario nos retrotrae a situaciones particulares de aquel periodo que parecieran mantenerse vigentes, o al menos intentan estarlos hasta el día de hoy. Muchas veces las condiciones parecen cambiar, pero el silencio se mantiene. En tiempos donde la derecha conservadora avanza, desmantelando políticas públicas, desestimando y violando derechos humanos, y llevando adelante acciones que nos perjudican, tanto desde lo colectivo como desde lo individual, y llegando incluso a nuestra identidad, es que entendemos la vigencia del compromiso con la lucha, reactivando y repensando la militancia y las reivindicaciones por los mencionados derechos humanos, a través de distintas instancias, como por ejemplo la de hoy. Recordando que la justicia es construcción colectiva y constante, y es un permanente movimiento. Así que bueno, un poco medio leído al trote, pero era lo que queríamos transmitirles. Muchas gracias. Le agradecemos a Lucila Bustamante entonces, y a continuación, para cerrar esta mesa, Rocío González y Leticia Camejo, en representación del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Sexo, Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU. Bienvenidas. Hola, hola a todos y a todas, de nuevo. Yo soy Rocío González y estoy con Leticia Camejo. Somos delegada de Trabajo Social por parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Nos pareció una buena iniciativa de parte del Departamento de Trabajo Social, ya que nos compete seguir trayendo a estas instancias la memoria de nuestros desaparecidos. Y como somos estudiantes, también nos parece dar como un punto de vista de esto, ya que el movimiento estudiantil tuvo un papel preponderante como bloque de resistencia en la época de la dictadura. Ahora dando como un breve repasito, como ya sabemos, en el año 68 asume el poder Pacheco Areco, donde implanta las medidas prontas de seguridad. Esto llevó a que varios centros universitarios fueran allanados. Desde ahí se empiezan a generar grandes manifestaciones estudiantiles, donde varios y varias estudiantes fueron asesinados y desaparecidos, donde con la muerte del estudiante Liberarse se marca un antes y un después, ya que es el primer estudiante asesinado. Otro hecho que marcó al movimiento estudiantil fue la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería el 27 de octubre que causa la muerte de otro estudiante más, y eso da un puntapié inicial que encontraron los militares para intervenir en la universidad. Y desde ese punto se legaliza la FEU. La FEU es la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Bueno, y también, por otra parte, había otra organización que estaba en contra de la dictadura, que era la ASEP, que es la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Educación Pública, que en el 84 se une con la FEU, y hasta el día de hoy, bueno, nos llamamos ASEP-FEU. Nos parecía relevante poder reivindicar la historia del movimiento estudiantil, porque los mártires fueron mucho más que solo estudiantes, sino que fueron luchadores sociales en contra de la represión, desde el desmantelamiento del aparato represivo y de la desigualdad de la educación. Y bueno, nada, como militantes del Centro de Estudiantes y aparte estudiantes de trabajo social, también nos compete seguir reivindicando la igualdad de los derechos para todas las poblaciones, seguir más que nada centrándonos en las problemáticas sociales para poder generar un cambio, luchar por el bienestar social y más que nada a favor de los derechos humanos y del cuidado.
a Rocío y Leticia que finalmente pudieron transmitirnos toda esa experiencia, vivencias y demás. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la segunda mesa. Tenemos a la doctora Mariana Mota, en representación del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Mariana. Agradecer la invitación al espacio al que he tenido mucho gusto de participar en otros años, donde he encontrado tantas voces y tanto interés y trabajo por mantener la memoria, conversar sobre acciones posibles para enriquecer esa memoria. El tiempo de silencio sanitario que nos atraviesa en estos meses es también un silencio que se suma a dejar atrás la memoria y progresar en el olvido. Yo quiero hablar sobre el derecho a saber, que se encuentra vinculado a la memoria, porque si accedemos a la verdad podremos luego transmitir a las siguientes generaciones prolongando la memoria de lo ocurrido. El derecho a saber o derecho a la verdad se encuentra vinculado con las garantías judiciales y de protección judicial previstas en la Declaración Americana y en la Convención Americana. El derecho a la verdad también se relaciona con el derecho al acceso a la información, recogido también en estos instrumentos internacionales. Este derecho a la verdad tiene una doble dimensión. Por un lado, el derecho a las víctimas y sus familiares a saber la verdad sobre los hechos que derivaron de las graves violaciones a los derechos humanos, los hechos que las transformaron en víctimas. Esto comprende no solo saber las circunstancias de estos hechos, sino también quiénes fueron sus autores o partícipes de tales crímenes. El Estado tiene por consiguiente el deber de investigar, individualizar actores, autores, determinar las responsabilidades, juzgar y sancionar. Pero tratándose de violaciones a los derechos humanos, este derecho de las víctimas y familiares también se extiende a la sociedad toda. La Comisión Interamericana ha sostenido que toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse a fin de evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro. Se trata de una justa expectativa que el Estado debe satisfacer. Por un lado, mediante la obligación de investigar de oficio las graves violaciones a los derechos humanos, y por otro con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigaciones. La Corte Interamericana ha señalado que la satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, la cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de distintas formas participaran en las violaciones, así como sus responsabilidades. El cumplimiento de estas obligaciones es necesario para garantizar la integralidad de la construcción de la verdad y la investigación de las estructuras en las que se enmarcan las violaciones a los derechos humanos. El Uruguay transitó al salir de la dictadura por el negacionismo de las atrocidades cometidas en ese periodo. De forma similar a otros países que han vivido estos procesos de terrorismo de Estado, las estructuras de poder donde los violadores de derechos humanos permanecen de alguna forma vinculados, ya sea directa o indirectamente, procuran establecer mecanismos que les aseguren la impunidad. Así, leyes como las de caducidad se dictaron en otros países y sirvieron todas como formas de amnistía que se emitían sin siquiera iniciar proceso de investigación alguno. Las violaciones a los derechos humanos debieron esperar, las familias y las víctimas tuvieron que soportar la postergación de su derecho a la justicia, y la sociedad no accedió a su derecho a saber, pero sí a un relato oficial que se fue construyendo durante ese tiempo de no justicia. Entonces se instaló una versión histórica en la cual la actuación de las fuerzas represivas era consecuencia de una anterior circunstancia de revuelta social. Se buscaba de esta forma legitimar las acciones de los aparatos represivos bajo la siempre rendidora bandera de la seguridad pública. Las aberraciones cometidas que no podían incluirse en esa lógica que en estos lados se denominó teoría de los dos demonios, fueron cuidadosamente omitidas, silenciadas, desacreditadas o tergiversadas. De esa forma, el relato oficial solo habla de unas fuerzas armadas que reaccionaron a la guerrilla, que aplacaron focos de acción armada, pero nada dicen de las detenciones masivas de sindicalistas, militantes estudiantiles, persecuciones ideológicas, destituciones masivas, exilios forzosos, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones. Toda esa dimensión de violaciones a los derechos humanos no se puede explicar por una dictadura en esa versión de dos bandos, por lo que queda sin relato, invisibilizadas hacia las víctimas de esas violaciones y hacia la misma sociedad que las vivió. Mucho más ajeno al relato oficial es la mutilación de todos los derechos que es característica de regímenes dictatoriales,
la censura, el control de toda expresión social, la implantación de un modelo social, en fin, reflejo de la doctrina de seguridad nacional. Pero esa memoria siempre intenta abrirse paso en el presente y logra evadir las trabas que impiden su transmisión. Las leyes de amnistía dictadas en distintos países debieron ceder ante la constante exigencia de las investigaciones que poco a poco se fueron instalando y revelando las atrocidades cometidas, sus autores, sus móviles, sus vínculos con otros aparatos represivos de la región. En Uruguay la ley de caducidad fue una eficiente ley de amnistía y se aplicó aún más allá de los amplios límites previstos por la misma. Excluyó a texto expreso los delitos económicos, pero nunca se investigaron los ilícitos de esta naturaleza, aún los más evidentes y conocidos. Excluyó a civiles, pero solo tardíamente se enjuició a 2 altos jerarcas no militares actuantes en la dictadura. Excluyó temporalmente los ilícitos cometidos antes del golpe, en junio de 73, pero nunca se investigaron los crímenes ocurridos previos a esa fecha. Puede decirse que el Estado uruguayo, los 3 poderes del Estado, llevaron la impunidad a todos los espacios donde pudiera haber trazos de la actividad dictatorial, que obvio es decirlo, estuvo en todos lados. El lento y tardío proceso de justicia avanzó inicialmente en las investigaciones de los crímenes más graves, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, apropiación de niños, dejando de lado las torturas que fue el método sistemático por el que buena parte de las muertes se produjeron. El proceso de justicia no ha logrado extenderse, salvo muy pocos casos, al círculo siguiente de los colaboradores esenciales de los represores, como los médicos, los jueces militares, los empresarios y todo un estamento de personal civil que participó eficientemente en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de la dictadura. Este tan lento progreso de la justicia aún no ha logrado cumplir con el deber de consagrar el derecho a la verdad. Si bien es necesario precisar que este deber no es privativo de la justicia, sino que es el Estado en su conjunto que debe satisfacerlo, sin duda desde el lado de las investigaciones de los crímenes, la identificación y juzgamiento de los responsables, se cumple o debería cumplirse en buena medida con el derecho a la verdad. Es recién en el 2011 que se registra la primera denuncia sobre torturas y también en ese año que se inicia una causa por abuso sexual y violaciones a mujeres que fueron presas políticas. Las otras dimensiones del terrorismo de Estado, la utilización de la psiquiatría para dañar permanente y profundamente a las personas privadas de libertad y lograr su muerte en muchos casos, la apropiación de los bienes de las personas detenidas, la destitución, la persecución, etc., no fueron investigadas y por ende amplios colectivos de víctimas y familiares de estas no han recibido justicia ni la sociedad ha logrado conocer los métodos represivos imperantes ni dimensionar la masividad de las vulneraciones, mucho más allá de un conflicto entre los bandos, como se pretende desde la versión sostenida. Otros países han utilizado las comisiones de la verdad para lograr conocer hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Estas comisiones se constituyen por un lapso determinado con un cometido específico de investigación de tales hechos. La Corte Interamericana ha señalado la importancia de estas comisiones como un mecanismo extrajudicial de justicia transicional orientado al esclarecimiento de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados periodos históricos de la sociedad. Las conclusiones a las que han arribado en muchas ocasiones han servido para las causas judiciales que luego se tramitan. Comisiones de la verdad que han funcionado exitosamente han contribuido al reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho, darles una voz, empoderarlas, promover la integración social y aportar información a los mecanismos de justicia. Aún así, estas experiencias favorables de comisiones de la verdad no pueden considerarse sustituibles con el deber del Estado de esclarecer la verdad a través de procesos judiciales, ya que en estos se busca la atribución de responsabilidad y sanción a los autores de los crímenes que no puede ser desarrollado por las comisiones de la verdad. El Uruguay no tuvo este tipo de comisiones, no puede considerarse que lo haya sido la Comisión para la Paz, no cumplió con los requisitos mínimos de participación de las víctimas, de análisis serio y circunstanciado del contexto histórico en que se verificaron las violaciones, de acopio de información fundamental para lograr el esclarecimiento de los hechos, y con el correr del tiempo sus conclusiones se vieron claramente desvirtuadas. En suma, el derecho a la verdad de las víctimas, familiares y sociedad se encuentra al día de hoy seriamente limitado. La única información con cierto grado de veracidad es la que emerge de las causas judiciales, con las limitaciones que tiene en cuanto al prolongado tiempo que insumen, la reducción paulatina de testimonios, la carencia de especialización desde el ámbito judicial para abordar crímenes de esta naturaleza. La sociedad solo tiene,
por el momento, un relato oficial reforzado con discursos negacionistas o minimizadores de responsabilidad, reafirmando una génesis de enfrentamiento que pretende justificar los crímenes, invisibilizando toda otra extensa gama de violaciones a derechos humanos, que involucra a numerosas víctimas que siguen sin ser reconocidas como tales. El derecho a la verdad ni siquiera se satisface con esta escasa actividad judicial, porque no es posible acceder a la tramitación de los procesos desde donde conocer estos testimonios, complementarios a los de las víctimas, que den cuenta del contexto histórico en que se produjeron los hechos, saber de las versiones de los indagados, conocer las condiciones de detención, la ausencia de organismos del Estado en protección de los derechos y el consecuente desamparo de las víctimas. No en vano los juicios por crímenes de lesa humanidad se deben transmitir en forma pública, pues de ese modo se pone a disposición de la ciudadanía el conocimiento que emerge de las investigaciones y no solo relato circunstanciado, resumido, técnico de un procesamiento penal. En consecuencia, mientras el derecho a la verdad no se contemple a las víctimas y a la sociedad, seguirá imponiéndose las consecuencias de una impunidad que desde su instalación poco terreno ha perdido de su prevalencia. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Mota y a continuación la magíster Alicia Luciardo, parte del equipo de antropólogos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Bienvenida, Alicia. Bueno, buenas tardes para todos. Esperemos no tener ningún otro problema técnico tampoco. Mariana salió airosa en su presentación. Yo les traje un pequeño PowerPoint que quisiera compartir con ustedes para hacer un poquito más ameno lo que les pienso compartir hoy, así que si me permiten compartir pantalla. Bueno, en esta invitación que agradezco muchísimo nuevamente a participar en un Café de la Memoria, en este título que se le dio de La memoria en un tiempo de silencio sanitario, bueno, nos pusimos a pensar un poquito de qué podemos llenar ese silencio, y lo llenamos de preguntas que queremos compartir con ustedes, preguntas que nos hacen muy a menudo. Son preguntas que pueden parecer simples, pero a veces no tienen una respuesta tan simple. Son preguntas que a veces se hacen en foros, las vemos escritas en redes sociales, o nos las hace alguna persona en la calle, algún alumno en la facultad, y nos damos cuenta que son inquietudes que se comparten y que quizás no ha habido la posibilidad de desahogar esas preguntas en algún tipo de ámbito común, como sería este Café de la Memoria, y por eso con el equipo decidimos presentarles esto para hoy. Vamos a ver si pasa. Bueno, primer problema técnico mío. Ahí. ¿No? Preguntas frecuentes. Bueno, ¿quiénes somos? ¿No? ¿Quién es este equipo que por ahí en las pocas oportunidades que se ve alguna imagen, es una imagen de un acercamiento de lo que estamos trabajando, ¿no? de esa tarea minuciosa que implica, por ejemplo, el hallazgo de restos óseos, que es el objetivo central de nuestro trabajo, ¿no? Lograr en esa búsqueda encontrar. Y ese encontrar es muy poco frecuente, como ustedes saben. Bueno, ¿quiénes somos? Los mismos que estamos desde 2005. No es que el equipo haya cambiado, no es que haya venido un equipo a reemplazar otro. Somos, de alguna manera, las mismas personas que en el transcurrir de todos estos años se han ido integrando al equipo. Hay gente que ha entrado, que ha salido, que ha buscado otras aventuras en la vida, y hay gente que se ha quedado en el equipo, pero no es como por ahí nos preguntan, este equipo nuevo, ¿desde cuándo está trabajando? Somos las mismas personas. Somos ese equipo que en algún momento se denominó GIAF, Grupo de Investigación en Arqueología o Antropología Forense, que pertenecía a la Facultad de Humanidades, cuyo laboratorio, ustedes recordarán, sufrió un robo hace ya varios años, y que bueno, se generó todo un movimiento
en repudio a esa situación, y que fue de alguna manera también el detonante de que dejáramos de estar en el ámbito universitario y pasáramos por una sucesiva serie de lugares a lo que llegamos hoy, a ser el equipo de antropólogos que trabaja junto con la Institución de Derechos Humanos, o para la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿sí? Y estas personas que integran el equipo normalmente son anónimas. A veces hay alguna oportunidad en la que, como hoy, me invitan porque tengo un rol de coordinación, pero a mí me gustaría decirles que estas personas son Jimena Salvo, Gustavo Casanova, Natalia Cis, que también está integrado por Matías López, Rodrigo Bongiovanni, Florencia Díaz, que está también con nosotros Micaela Mayo, Celeste Martínez, Leonardo Bando, y nuestro maquinista, que es jefe de familia de una de estas familias sirias que recibió el Uruguay, Nasser Al-Qasem, y que trabaja con nosotros todos los días en el predio. Estos anónimos que hoy yo quería traerles a ustedes y ponerles cara y nombre para que conozcan a este equipo. Entonces, una de las preguntas que nos hacen muy a menudo es, ¿por qué no excavan en tal lado? ¿No? Hay como un conocimiento que tiene aparentemente todo el mundo de dónde deberíamos estar trabajando. Entonces hay lugares que se señalan con mucha frecuencia, hay otros lugares que nos señalan por primera vez, pero la pregunta es, ¿por qué no excavan en tal o cual lugar? El resultado de dónde excavamos tiene que ver con lo que se denomina investigación preliminar. Tiene que ver con mucha investigación, tiene que ver con información que tenemos que cruzar, que chequear. Es decir, no cualquier dato que llegue al equipo es un dato que amerita una intervención. Y en el momento en el que estamos ahora con la Institución Nacional de Derechos Humanos, hay una unidad de investigación que se ocupa de toda esta información, de procesarla. Y la unidad de investigación preliminar del equipo, que en realidad está constituida por algunos integrantes, colabora en esa investigación para contrastar qué tan fidedigna es esa información que llega, para entrevistar y reentrevistar a las personas, para cruzar datos, para evaluar qué elementos hay en esa información que se aportó, que puedan, digamos, pasar a una segunda etapa de investigación, que nos permitan profundizar el nivel de certeza que puede tener ese dato que nos dan. Entonces, no excavamos ni en cualquier lugar, ni donde se nos ocurre, ni donde nos dicen que hay que excavar. Se excava donde la información así lo amerita, pasando por todos estos filtros, y que además tiene que ser sometida al juicio de quien va a dar la orden de intervenir, ¿sí? Entonces no es excavar donde uno quiere excavar. ¿Por qué no mostramos nuestro trabajo? Pregunta permanente, ¿no? Y que incluso ha dado a la suspicacia de decir, este equipo no muestra sus investigaciones, no publica, la gente nos dice, yo no tengo acceso a ver lo que ustedes hacen. Creo que la cosa más similar a lo que podría responderles es, ¿ustedes ven publicadas las autopsias de todas las personas que pasan por un procedimiento de autopsia diario? ¿Lo ven publicado en los diarios, en las páginas web? No, estamos hablando de investigación que es distinta a la investigación académica. Estamos hablando de investigación que está en el marco de una causa. Estamos hablando de una confidencialidad que tenemos y que hemos firmado, y no es novedosa, la hemos firmado desde que trabajábamos con la universidad y la seguimos firmando, es parte del trabajo de cualquier perito firmar una confidencialidad. Estamos en el marco de causas judiciales, tenemos también lo que es interno a nuestra disciplina, que es la ética y las buenas prácticas, porque nada me impediría a mí sacarme una selfie en un predio militar y subirla a una red social, en cuanto al secreto presumario, pero eso está reñido con la ética y las buenas prácticas de mi disciplina. Y tengo además un rol como perito, que es informarle
a quien me solicita a mí una intervención. No es mi rol como perito necesariamente informarle a la población. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos emite informes de toda su actividad en el área, concretamente en el área de búsqueda. Ustedes pueden ver en los informes una reseña de las actividades que se han realizado. Es decir, no hay un ocultamiento de la información, sino que hay una información periódica a la población de lo que se puede informar que no pueda perjudicar una causa judicial, ¿sí? ¿Por qué excavamos zonas tan grandes, ¿no? A veces, sobre todo cuando empezamos una nueva zona y damos un metraje del lugar que estamos excavando, a veces es como muy impactante, ¿no? ¿Por qué un lugar tan grande? Bueno, los predios militares, que son los escenarios que normalmente nos tocan intervenir, son lugares muy grandes. Esta imagen que les traigo es del ex Batallón 13. El ex Batallón 13 tiene aproximadamente 22 hectáreas, y al día de hoy está en un 75% excavado. Pero para que tengan idea, nosotros cuando planteamos una intervención en el terreno, ¿no? Proyectamos lo que llamamos cuadrículas de 10 metros por 10 metros. Y cada una de esas cuadrículas se aborda, se excava, ¿no? Con la retroexcavadora, generando una trinchera. Esa trinchera es mi unidad de excavación. Una trinchera es el equivalente a 0,0008 de una hectárea. Nada. Excavamos con las retros que incluso nos permiten avanzar rapidísimo. Si tuviéramos que excavar a mano, estaríamos todavía en la prehistoria de las intervenciones. Esta imagen les demuestra cómo se ha ido excavando metro a metro cada una de esas partes del ex Batallón 13. Solamente de 2017 al 2020 hicimos más de 13.000 trincheras. ¿No? ¿Por qué excavamos así? Porque si ustedes prestan atención, tenemos una estrellita verde que es la zona donde se hallaron los restos de quien después fuera identificado como el escribano Miranda, en el año 2005, y después la estrellita amarilla, que es el lugar de hallazgo de los restos de Bleier en 2019. Si bien están a 90 metros una fosa de la otra, fíjense que esta estrellita amarilla, el hallazgo del 2019, está en el borde, está en lo que es la barranca del arroyo Miguelete. Es decir, que si no hubiéramos llegado con esa trinchera hasta ese lugar, no hubiéramos logrado encontrar una fosa, una fosa clandestina que no mide más de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, ¿sí? Entonces, excavamos minuciosamente, exhaustivamente, y sitios muy grandes, porque lo que estamos buscando, en la hipótesis que estamos trabajando, es en la de fosas individuales, ¿sí? No estamos buscando, como en otros contextos de la región, fosas comunes, ¿no? O por lo menos no tenemos esa información, no quiere decir que no las pueda haber, pero normalmente el escenario de búsqueda es de fosas individuales. Y si volvemos a la anterior, pueden ver que está dividida la zona, por ejemplo, del Batallón 13, en nombres que se dieron arbitrariamente a este lugar en el 2005, zona cancha, zona arco, instrucciones, son nombres arbitrarios que se fueron dando para poder hacer un abordaje exhaustivo, ¿sí? Bien. ¿Qué otra pregunta nos hacen? ¿A qué profundidad excavan? Una pregunta muy legítima que nos hace la gente, incluso las propias familias. ¿Están seguros de que no habrá quedado más abajo? ¿No hay posibilidades de que haya huesitos más abajo de donde ustedes excavan? ¿Cómo saben hasta dónde excavar? Bueno, la actividad de excavación es una actividad destructiva, es una actividad que hay que hacerla y registrarla de manera correcta porque no se puede volver atrás. En ese momento de excavar, lo que hacemos es mirar los perfiles del suelo, es decir, cómo está compuesto nuestro suelo, que es lo que muestra aquí este esquema, ¿no? Que tiene estas capas, como si fuera una torta, capas que los arqueólogos denominan horizontes, A, B, C,
y que los podemos ir viendo en el perfil en la medida que se va haciendo el pozo con la retroexcavadora. Cuando notamos que esas capas han sido perturbadas, ¿sí? Cuando se realiza una fosa clandestina, como es lo que muestra este diagrama, o quizás hago un pozo para enterrar basura, o sea, puede haber muchas razones por las cuales estas capas dejan de tener esa continuidad, se perturban, se saca el contenido, y al volverlo a colocar para tapar, ya sea para ocultar un cuerpo o para tapar basura o por el motivo que sea, esa composición de las capas no vuelve a su lugar, ¿sí? Queda perturbada. Y eso es lo que nosotros vamos viendo a medida que vamos profundizando en el terreno. Entonces, ¿cómo sabemos que no hay más posibilidades de que haya restos por debajo? Bueno, ustedes dirían, si la primera capa no está perturbada, ¿no podría ya detener ahí la excavación o tal vez en la segunda? Sí, el problema es que esto es un ejemplo de libro, y ustedes lo sabrán en sus propias disciplinas, que en la vida real las cosas no son como en los libros. Entonces, esa interpretación de los perfiles no es tan clara como la que estoy mostrando aquí, es compleja. En el campo está todo embarrado, nos tenemos que meter adentro de las trincheras. Entonces, la manera que nosotros tenemos de darle certeza al familiar, a la justicia, de que excavamos un lugar y que no hay que volver a excavar, es justamente llegando hasta esta última capa, que sería la de roca madre, es una capa en la que ya no hay materia orgánica. Ahí ya no hay más posibilidades de que haya algo enterrado, ¿sí? Y como buscamos algo tan pequeñito, como pueden ver ahí en las estrellitas, tenemos sí que excavar todo el terreno y profundizar hasta esa roca, que a veces está a 1 metro, a veces está a 3 metros de profundidad. Otra pregunta que nos hacen, ¿no hay tecnología que los ayude en la búsqueda? ¿No hay una máquina que se pueda pasar por la tierra y nos dé una especie de fotocopia de lo que hay por debajo, como una fotografía? No. No hay algo así, no existe. Lo que tenemos es tecnología, que muchas de estas cosas se están todavía probando, y que lo que hacen es, por ejemplo, en lo que es la percepción remota, es a través de algunos dispositivos o herramientas, poder tratar de ver qué cambios en la superficie pueden haber, ¿sí? Otra de las tecnologías tiene que ver con lo que hay por debajo, ¿sí? de la Tierra. O sea, entonces podemos tener las técnicas geoespaciales, ahora que están de moda los drones, ¿sí? En cualquier dron, avión o satélite se pueden colocar distintos aparatos que nos permiten recolectar y procesar datos que nos den una lectura de la superficie. ¿Sí? Por ejemplo, si hubo cambios en el terreno, si podemos ver con fotografías espectrales cambios que a simple vista no se pueden ver, si una luz de láser, que es LIDAR, por ejemplo, nos dice que hay una pequeña perturbación en el terreno que podría corresponderse con una fosa, en fin, un registro a nivel de cambios en la vegetación y en la superficie. O puede haber métodos de prospección por debajo del terreno, como por ejemplo el georradar, que es uno de los más conocidos, porque se emplea en muchas cosas más allá de lo forense, y que es justamente el pasar el aparato, que tiene ese aspecto como de máquina de cortar pasto, de pasar ese aparato que lo que hace es emitir una señal que hace 2 lecturas, una del suelo hasta cierta profundidad, y otra, en el caso de encontrarse con una perturbación, como en el caso del objeto aquí enterrado, hace esa lectura, ¿no? Hasta qué profundidad llega la señal y si hay algo en lo que la señal rebota o emite algo. Distinto tipo de antena permiten distinto tipo de resolución y de alcance o profundidad cuando aplicamos alguno de estos métodos. Y lo que la gente a veces se imagina es que nos producen, si hay una fosa, vamos a poder ver el esqueleto en la pantalla. Bueno, no. Lo que emite un georradar es un radargrama, es una imagen como esta que está aquí, que es bastante
compleja de entender. Obviamente el técnico que maneja este tipo de tecnología es quien puede interpretar una señal como la que está en este momento con colorcito, marcando, bueno, que ahí hay una perturbación que puede corresponder con una fosa clandestina, como no, ¿sí? Porque lo que hace esta tecnología es encontrar anomalías debajo del suelo. Y anomalía puede ser una piedra, puede ser un caño, una raíz de un árbol, o puede ser un enterramiento. Entonces, cualquiera de estas tecnologías que podemos llegar a utilizar no son una solución mágica, sino que son una herramienta más para abordar un terreno que es tan amplio, que es tan vasto, y que la información que llega justamente es tan imprecisa, que no nos permite ir directamente al lugar donde puede estar la fosa, ¿sí? ¿Por qué en esa imagen que les mostré antes de los dos hallazgos, ustedes dirán, bueno, ¿tuvieron que excavar todo eso para encontrar las dos fosas? Sí, porque la información es imprecisa, porque lo que llega desde 2005 hasta ahora, en eso no han habido cambios, es información de posibles cuerpos enterrados, les doy un ejemplo, a los fondos del batallón. Y bueno, y es parte del trabajo nuestro decir, bueno, ¿cómo interpreto yo esto? ¿Cómo lo planteo en el terreno? ¿Qué técnicas voy a aplicar? ¿Cómo voy yo a asegurar que voy a hacer una intervención y que voy a ser exhaustivo y que voy a tener dos posibilidades? Voy a tener un resultado que es el que estoy buscando, que es el del hallazgo, y voy a tener un resultado que parece ser desalentador, que es el no hallazgo, es el no encontré nada. Pero el resultado de no encontré nada, cuando se hace de manera exhaustiva y bien registrada, como esa foto que les mostré con las 13.000 trincheras, nos permite a nosotros decir, este lugar está agotado, está explorado en su totalidad, y nos permite avanzar en ese interpretar cómo fue el patrón represivo, ¿no? Como si tales personas fueron detenidas en tal fecha, no están en el mismo lugar, es decir, el no hallazgo aporta también a la hora de interpretar un montón de información relacionada con la investigación. Y finalmente, ya no les quito más tiempo, en este silencio sanitario, en este tiempo de silencio, no hemos estado quietos. De hecho, desde la pandemia hasta ahora se detuvieron las tareas por 4, a lo sumo 5 semanas, que fueron las más críticas, y nos organizamos con la institución de manera tal de estar monitoreando permanentemente la situación de emergencia sanitaria, las posibilidades del equipo, y cómo generar grupos de trabajo que pudieran mantener las excavaciones, de manera tal que hoy les podemos decir que estas son las cifras que hoy la institución publicó en su tercer informe, en las que hay un avance muy importante de las zonas cauteladas, en las que estamos trabajando. Como ven, casi ya la totalidad de las zonas cauteladas están abordadas. No nos detuvimos con el silencio sanitario. Y bueno, muchas gracias por su atención y quedo abierta a cualquier pregunta. Gracias. Bueno, le agradecemos entonces a la magíster Alicia Luciardo, y ahora la doctora Constanza Moreira, en representación del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Bienvenida, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Bueno, veo que van en 12 años de Café de la Memoria, y en Derechos Humanos la persistencia lo es todo. Así que felicitaciones por ininterrumpidamente durante 12 años llevar con problemas de audio, sin problemas de audio, en pandemia o presencialmente, estas actividades. También agradecer a la universidad, que ha sido un gran aliado en las luchas contra la impunidad. Ahora lo veíamos, bueno, con este trabajo fantástico que hace el Grupo de Antropología Forense, y me doy cuenta que hubiera hecho muchas de esas preguntas que dice Alicia, que ya están contestadas, o sea que viene bárbaro que las escuchemos, porque ¿no? Todos esos procedimientos, y la gente, sí, claro, se pregunta y hace depender mucho los resultados obtenidos de cómo se excava, sin pensar que si tuviéramos información, no se excavaría, no se buscaría una aguja en un pajar, sino que, o sea, que lo que falta es otra cosa. Los problemas están en otro lado, los problemas son y siguen siendo políticos.
porque la falta de información es un problema político. Bueno, en todas las luchas contra la impunidad, que ahora son más aceptadas, pero hace unos años eran fruto de los radicales de siempre, que viven con los ojos en la nuca, la FEU estuvo siempre presente. La FEU estuvo siempre presente. La universidad se comprometió en las luchas contra la impunidad, se comprometieron los docentes, se comprometió la universidad como institución, junto con el movimiento estudiantil y con el movimiento sindical. Digo esto porque, bueno, la clase política y el Poder Judicial fueron justamente de los más renuentes a asumir un compromiso con esto. Así que hay que destacar que sin la universidad no tendríamos, y no es solamente Humanidades, que ha hecho un trabajo estupendo, es el libro blanco de los derechos humanos, son los investigadores que junto con los familiares han aportado la inmensa mayoría de la información que existe, y los procesos judiciales. Eso me lo enseñó mi amiga Mariana Mota. La verdad se sabe en un proceso judicial, ¿no? La verdad no se sabe en una comisión para la verdad, sino que son los procesos judiciales los que aportan la información. Pero la justicia ha estado muy renuente a dar información, así que básicamente el peso por la información de que se dispone ha recaído en los hombros de los familiares, que justamente no debiera, ¿no? No debiera, eso debiera ser el Estado el que lleva adelante la investigación y no legar ese peso tremendo a los familiares, porque además puede haber familiares que inicien una investigación y familiares que no, eso lo sabemos, pero en esa distribución tan desigual, el peso lo ha tenido la sociedad civil, la Universidad de la República, los investigadores, los familiares, y no precisamente las instituciones políticas. Las instituciones políticas son el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Yo, cuando preparaba algo para esto, pensaba que hoy en día, y pensando en los jóvenes, porque además le pregunté a Memé, a mi amiga Memé, a la directora María Noel Míguez, por dónde querés que lo encaren, y pensando en los estudiantes y en las nuevas generaciones. Y yo pensaba que hoy tenemos bastantes noticias, si se presta un poquito de atención, siempre hay las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso está a la orden del día, ha estado a la orden del día en estos días, ¿no? En estos días, alguna gente se ha involucrado, otra no, pero es una noticia que sale en los diarios. Las marchas, hoy hablamos de las marchas por los derechos humanos, bueno, siempre están allí y cada vez concitan más adeptos. Antes, para ir a una marcha para empezar siquiera a pensar en el tema de los derechos humanos, poco menos que tenías que ser de la izquierda radical. Yo no hoy ve a cualquier periodista bien pensante que adhiere a la causa de los derechos humanos. Esto es muy importante, eso habla sobre la capilaridad del proceso y sobre la forma en que, a través de una perspectiva que yo la encuentro más ética que política y me preocupa, pero bueno, pero a través de esta perspectiva de la ética, del horror del pasado, etcétera, se ha trasladado esta preocupación a un número cada vez mayor de gente, cada vez más creciente, y sin duda los jóvenes son parte de este proceso, y es importante que lo sean, ¿no? Porque en algún momento nos vamos a morir los viejos y los jóvenes serán los que tengan que mantener la persistencia de la memoria funcionando y viva. También han habido nuevos procesamientos. Menciono 3 o 4 cosas para expresar la vigencia que tiene esto, ¿no? Las audiencias ante la Corte Interamericana, los nuevos procesamientos, la marcha del 20 de mayo, y bueno, el proceso sobre el Plan Cóndor, que también ha tenido varios capítulos. Quiere decir que si hay alguien medianamente interesado, si uno a los estudiantes le dice presten atención a esto, uno encuentra que pasan cosas permanentemente. La pregunta es si estas cosas que pasan permiten y están permitiendo desmantelar lo que, y esta es una idea que he extraído, no es mía, eliminar la doctrina de la impunidad y en qué momento estamos políticamente de eso. No es una lucha que la tiene el Uruguay, ¿no? Es una lucha que existe en todo el mundo.
Por supuesto que América Latina, quizá Argentina, es el país más desarrollado. Uruguay, lamentablemente, cuando estudiábamos la transición se decía, en algunos países verdad, porque estaba el informe en Chile, en otros países justicia, pero en el Uruguay ni verdad ni justicia. En el Uruguay ni verdad ni justicia, ¿no? De nuevo insisto, luego gente como Mariana Mota me enseñó que estas dos cosas van juntas, pero cuando se pensaba en términos de la justicia transicional se pensaba estas dos perspectivas por separado, ¿no? Se podía tener la verdad y renunciar a la justicia, algún político lo dijo alguna vez, ¿no? Tener la verdad renunciando a la justicia, se podía tener ambas cosas, pero en el Uruguay el proceso de transición tutelada que tuvimos no dio lugar ni a una cosa ni la otra, así que el proceso en Uruguay es retrasado, es incompleto, pero no queremos que sea trunco, por decirlo de alguna manera. No querríamos ir a otra velocidad, pero por lo menos no querríamos que se truncara. La doctrina de la impunidad consiste de tres lugares donde se asienta muy distintos. La doctrina de la impunidad, primero, es una doctrina, es una creencia, pero es una teoría, ¿no? Una mala teoría. No resistiría a un análisis teórico, pero es una teoría, se expresa. Hay algunos libros, no los quiero recordar para no citar autores muy reaccionarios, que no valen la pena ni hacerlo aquí, pero hay libros ejemplares que cimentan esta idea de la doctrina de la impunidad. Uno de ellos es La agonía de la democracia, escrito por Julio María Sanguinetti. Te dije que no lo iba a decir, pero lo digo, no importa, hay muchos, ¿no? Hay una pretendida teoría de la impunidad, que es una teoría histórica y política. Esa teoría se evidencia, es una teoría negacionista, ¿no? Pensando los estudiantes, si ustedes piensan en el negacionismo, en el holocausto, hay películas sobre esto, ¿no? Es el negacionismo, es la negación de la verdad, es un término que además proviene del psicoanálisis, ¿no? Es la negación. El Uruguay es muy negacionista respecto de muchas cosas. Las culturas lo son, las personas también, pero el negacionismo no funciona si no se practica sistemáticamente, si no se institucionaliza, si no se traduce en leyes, en normas y en comportamientos políticos. No es solamente un problema de actitud, sino que cristaliza en una cultura este fenómeno de la negación. Pero yo diría que esta cultura de la impunidad tiene dos dimensiones. Además de la dimensión emocional y subjetiva del negacionismo, una es la de, por ponerlo de forma trivial, los ojos en la nuca, es decir, quien se ocupa del pasado no se ocupa del futuro. Este mensaje vale mucho en los tiempos presentes, porque vivimos una cultura de la gratificación inmediata y en fin, bueno, sobre eso podrán hablar los de la psicología social, pero todo esto que está asociado a la posmodernidad, entonces el tema del futuro contra el pasado, bueno, siempre gana el futuro, ¿no? Emocional y subjetivamente siempre gana el futuro. Y si el pasado es un lastre, si el pasado es una piedra que nos impide trasladarnos al futuro, si es una carga que nos impide realizarnos, siempre gana el futuro en relación al pasado. Entonces, este es el primer componente que lo ejemplifico con la imagen los ojos en la nuca. Es pasado contra presente y futuro. Y en esa ecuación el pasado pierde. Porque además el presente es el presente, el futuro se construye, pero el pasado hay que desenterrarlo, como hacen Alicia y sus amigos. No está a la mano. No está a la mano. Hay que desenterrarlo, hay que hablarlo, siempre hay que sacarlo, ¿no? De algún lado. Hay que desvendarlo, hay que mostrarlo. Da un trabajo bárbaro el pasado, y además lo que desvendamos y lo que mostramos es solo una partecita del pasado. Entonces, primer elemento de la cultura de la impunidad es eso, pasado contra futuro. Y el otro es la teoría de los dos demonios. Bueno, esto de nuevo también no es una teoría, pero sí es una teoría sobre lo que pasó en el Uruguay en los años 60 y 70. Es la teoría de que a la radicalización de la guerrilla y de las izquierdas
al influjo y al calor de la Revolución Cubana, se tuvo una respuesta igual y proporcional, o desmedida, no importa, pero la reacción de la militarización del proceso político es una reacción a la radicalización de las izquierdas. Les digo esto porque esto también es una lectura política, y en general las historias políticas de los países son las historias políticas oficiales de los países, ¿no? Por eso hay que disputar la historia, por eso hay que disputar la historia. Este país ha tenido una historia oficial. Artigas es una historia oficial, ¿no? Es una creación de la historia política. La historia política no es apenas la interpretación o el relato de los hechos, sino que también construye el pasado, porque el pasado hay que construirlo. El pasado no está dado, a pesar de que está dado, hay que reconstruirlo. Entonces, esta teoría, que entonces son dos demonios, ¿no? Es la radicalidad de la izquierda contra el patriotismo de los militares, que luego se vuelve desmedido y feroz. Se vuelve tan desmedido y feroz como la amenaza contra la democracia que la izquierda significó. De nuevo, en esta ecuación, la izquierda está contra la democracia, los militares defendieron la democracia, después tuvieron respuestas desmedidas y violaciones a los derechos humanos. Allí tienen, y bueno, debe ser un lapsus que me olvido, porque está en su libro, el libro de... el libro, bueno, me olvidé, me sale El capitán por la boca muere, el libro, recuérdenmelo, que está ahora en el juicio de Cóndor, que escribe sobre eso, sobre la, recordámelo, Elena, porque me... El de Trócoli. El de Trócoli, me olvidé del nombre de Trócoli en este momento, eso sí que es un lapsus. Bueno, el libro de Trócoli, no, el capitán por la boca muere porque era un estudiante de humanidades, además le dio para escribir un libro, o sea que él pensó, estaba adelantado, posición adelantada, él pensó que se podía escribir un libro con esa defensa del actuar en la dictadura, que uno diría, desde la Segunda Guerra Mundial ya se ha hablado sobre esto, Hannah Arendt ha hablado hasta el cansancio sobre el tema de la obediencia debida y la ceguera moral, con sus estudios sobre la banalidad del mal, pero bueno, ahí lo tenemos a Trócoli en escala criolla, creando esta otra entonces dimensión de la cultura de la impunidad, que es la teoría de los dos demonios, los excesos que produce luchar contra el mal, ¿no? Porque luchar contra el mal produce efectos, un santo con una espada puede ser un carnicero. Toda esta perspectiva es la otra perspectiva que completa ese tema de la cultura de la impunidad, ¿no? Pasado frente a futuro, los ojos en la nuca y la teoría de los dos demonios. Luego está la legislación, ¿no? La doctrina de la impunidad tiene un componente cultural, ideológico, teórico, tiene un componente normativo y tiene una institucionalidad. En el componente normativo, bueno, nosotros tuvimos ese engendro de la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es decir, transformamos un hecho histórico de amnistía en algo así como una decisión circunstancial, ¿no? Porque la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado es, en este momento, el Estado no puede juzgar, en este momento el Estado no puede iniciar investigaciones. En este momento, la pretensión de castigo del Estado, la pretensión punitiva respecto de los delitos de lesa humanidad, caducó en este momento, ¿no? Después, esa caducidad, miren el término, ¿no? Miren el término. Miren, por algo hay una doctrina de la impunidad. Hubo mucha gente pensando esto, ¿no? No es una amnistía, es renunciar coyunturalmente, temporalmente, a la pretensión punitiva, porque acabamos de salir de la dictadura y necesitamos que los militares se avengan a este proceso transicional. Y si nosotros empezamos con los juicios, esto se va a encarajinar todo. Y la democracia está antes. Siempre el argumento es la democracia, ¿no? No debe haber un significante más vacío que la democracia, o un significante tan metamorfoseable. Siempre es la democracia. Entonces,
aparece la ley de caducidad, pero la ley de caducidad, las leyes son lo más cambiables que hay. Yo estuve 10 años de senadora, y antes que hacer un referéndum, da mucho menos trabajo cambiar una ley por otra. Las leyes se cambian todo el tiempo, ¿no? Pero justo esta ley, no. Y además la ley generó tantos efectos que cuando se declara inconstitucional, los efectos permean hacia todo el sistema jurídico y hacia toda la maquinaria de la impunidad. Pero de cualquier manera hubo intentos. Hubo 2 plebiscitos que fracasaron. 2. El verde y el rosado. Hubo 2 proyectos para declarar que apuntaban a la imprescriptibilidad, claro, porque habían pasado tantos años que las 2 leyes que se intentaron aprobar en el periodo de Mujica, una fracasó, naufragó miserablemente, y la otra fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Eran leyes que decían que el periodo en el que había estado vigente la ley de caducidad no computaba a los efectos del delito, ¿no? No computaba los efectos del delito, porque si no, el delito caía, y cuando empezó a vencer el plazo de las prescripciones se presentaron, yo no me acuerdo, corregime Mariana, pero como 400 procesos, o yo qué sé, todo el mundo empezó a presentar sus causas en la justicia. ¿Por qué? Y ahí viene la trampa del derecho, que es una institución que nos ha jugado en contra, a pesar de que hoy ha mejorado mucho, que hay cátedra de derechos humanos, que se han hecho cosas, pero bueno, la estructura del derecho es la más rígida. El problema allí es que, a pesar de que en el año 2006, puedo equivocarme por más por menos, se hizo una ley que declaraba que en el Uruguay habían habido delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado, y que eso computaba desde el año 68, no del 73, desde el 68 está en la ley. A pesar de eso se decía, sí, pero la ley se aprobó después, ¿no? La ley se aprobó en el 2006. Y por el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa, yo qué sé, no podía aplicar a delitos que hubieran sido cometidos 20 años. Esa fue una gran discusión. El primer proyecto de ley que se presenta para acabar con el plazo de prescripción se vota en Senado, en diputados, y finalmente zozobra en diputados por la falta de un diputado del Frente Amplio que no lo votó, pero quiere decir zozobra políticamente, y después viene un segundo proyecto que es aprobado y la Suprema Corte de Justicia lo declara inconstitucional, ¿no? Y bueno, allí también toda una discusión sobre para cuánto sirvió ese proyecto, para cuánto no, porque después cada vez que venía un proceso legal se usaba la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, y allí vino las declaraciones, creo que de Ruido Alpino en ese momento, que la Corte se iba a erigir como una muralla, como una muralla. Los más jóvenes no se acuerdan, pero la discusión de la muralla estuvo ahí, porque, ¿no? Quiere decir, la justicia es una muralla inexpugnable respecto de cualquier pretensión de juzgar los crímenes del pasado. Así nomás, ¿no? Así nomás. Entonces, allí tenemos el segundo componente de la doctrina de la impunidad, que es la legislación. La legislación y todo lo que dice Mariana, ¿no? Habían tantas cosas que estaban excluidas de la ley de caducidad y que sin embargo no se investigaron, o sea que viene una tercer parte que no es la norma, sino que son las instituciones. Las instituciones. Nosotros podemos tener el mejor equipo de antropólogos forenses, podemos tener, no sé, el 60% del Parlamento a favor de los derechos humanos, pero si no se tienen a las instituciones judiciales, la fiscalía, los jueces, en esto es muy difícil avanzar, ¿no? Ese componente de la justicia es muy importante, y es quizá donde se ha avanzado menos, el más resistente, por varias cosas. Primero, por falta de dinero, de recursos y de apuesta en la especialización en los derechos humanos. Solo por mencionarles algo ahora, que no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con los juzgados de violencia de género. Bueno, ahora están diciendo, ay, no hay plata para los juzgados de violencia de género que queden para julio del 2022. Una cosa así, ¿no? La creación de los juzgados de violencia de género, lo leí en la prensa. ¿Qué quiere decir eso?
Esto no. Eso quiere decir, este tema no, porque para que las cosas se investiguen se necesita formar jueces, darles capacidad investigativa, se necesita apoyo. Y no solamente no hubo apoyo, sino que por el contrario hubo una reacción contra las investigaciones. Entonces, en el tema de la institucionalidad, la Suprema, el Poder Judicial, y eso que han habido fiscales maravillosas como Mirta Guiance, pero una golondrina no hace verano. Pueden haber Mariana Mota, pueden haber Mirta Guiance, pero se necesita el apoyo de la institucionalidad para seguir avanzando con las causas, ¿no? No lo va a resolver ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí hay un tema que es la administración de justicia en este país. Es todo un gran tema, porque no solamente tiene que ver con esto, sino con muchas otras cosas. Pero de la doctrina de la impunidad, yo creo que es de sus aspectos más centrales y más resistentes. La pregunta es cuánto hemos avanzado y se ha desmantelado la doctrina de la impunidad, y con esto termino. Cosas buenas que han pasado en este tiempo. La creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos es una cosa buena. Es una cosa buena. Tuvo dificultades para arrancar, le faltaron recursos, y una institución que le diga al Estado que actúa mal es una institución enemiga del Estado. Al Estado no le gusta que lo anden juzgando, ¿no? No le gusta que lo anden juzgando, y además, y por eso la Institución Nacional de Derechos Humanos está inextricablemente vinculada al Estado, porque el Parlamento la tiene que votar por una mayoría especial, o sea que es una negociación política su conformación. Pero de cualquier manera, la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que llevó años, desde la ley hasta la conformación, es una buena noticia, y es una buena noticia para la lucha contra la impunidad y para las causas de derechos humanos en este país. Obviamente, comparamos la Institución Nacional de Derechos Humanos con la Suprema Corte de Justicia y decimos, tenemos un ratón, ¿no? Porque no administra justicia. Pero yo creo que es una gran cosa. Luego también tenemos, por supuesto, la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Pero y tenemos Fiscalía de Derechos Humanos, tenemos a Ricardo Percivale, ¿no? Eso es lo que ha permitido que existiera nuevo. Pero de nuevo, ni Percivale, ni Mota, ni Guiance, no, las personas tienen que estar continentadas por una institucionalidad amigable a esto, que es lo que falta. En términos de legislación, esto es en términos de institucionalidad, ¿no? Esto es en términos de institucionalidad. ¿Qué es lo bueno que tenemos? Bueno, tenemos la Institución Nacional de Derechos Humanos, seguimos, por supuesto, teniendo a familiares. Acá siempre hay que hacerle un reconocimiento a las mujeres, ¿no? Porque la verdad que las que más se hinchan con estos temas siempre son las mujeres, jóvenes, viejas, yo qué sé, pero hay que hacerle un reconocimiento a las... No es porque los hombres no trabajen, pero las mujeres son como centrales en estos temas, habría que analizar por qué, pero han sido muy centrales en la lucha de base, ¿no? Como la Madre de Plaza de Mayo, han sido muy centrales en esto. Las mujeres y los jóvenes, justamente, los grupos subalternos políticamente de este país. Entonces, y desde el punto de vista de la cultura, ¿cómo andamos? Entonces, yo les decía al principio, y con esto voy cerrando, yo les decía al principio que siento que la causa de los derechos humanos ha penetrado en estratos de la población que no me hubiera imaginado que antes podía pasar, porque era como una especie de causa de radicales de izquierda, ¿no? Que estaba con los derechos humanos, o sea, estaba metido con algo oscuro, digamos, ¿no? Y bastante oscuro. En cambio, esa lucha ha ido ganando legitimidad social y legitimidad política, mucha, ¿no? El símbolo, y lo ha ganado también en la medida que los derechos se han ido como separando de una interpretación política y se transforma en una lucha ética, ¿no? Entonces no es necesario ensuciarte la mano con la izquierda para estar a favor de la causa de los derechos humanos, y esto ha permitido entonces que mucha gente adhiera a esto. Esto está en la parte de las cosas buenas. Ahora, para quienes estamos en estos temas, no nos podemos olvidar que para la inmensa mayoría de la gente es indiferente a este tema. A este y a muchos otros, ¿eh? A este y a muchos otros.
piensen que más de la mitad de la gente no escucha las noticias políticas, no se interesa por la política y esto sí que creo que es un legado de la dictadura, y detestan a la política, ¿no? Hay una cosa de... yo he hecho campaña y lo he visto, hay una reacción visceral, lo veo ahora que ando juntando las firmas para la LUC, que la gente sale como, no me toques con esto, ¿no? No me toques con esto, ¿no? Y pasa apresurado. Hay un componente antipolítico muy importante, que hace que los temas políticos sean temas rechazados. Pero además hay indiferencia. Por eso las luchas por la memoria son tan importantes, porque son las que horadan la indiferencia, son las que permiten que el tema siga y siga y siga y siga en el tapete. Esa es la idea, ¿no? Que el tema siga. Y que por más que se consigan, como lo muestra bien Alicia, ¿no? ¿Cuántos años de excavaciones? ¿Cuántos años? Bueno, esa lucha hercúlea, no de Sísifo, porque se consiguen cosas, pero es una lucha infinita, persistente, y como por pequeñas cosas, ¿no? Porque las cosas son grandes, pero se consigue, como ella dice, también hay que valorar lo que no se encuentra. Bueno, eso hay que... eso siempre tiene que estar en el habla pública, porque no nos podemos olvidar de que hay una gran indiferencia en relación a este tema. En el año 2009, cuando andábamos con el voto rosado, se hizo una encuesta sobre si la gente creía o no creía que se tenía que anular la ley de caducidad. Y no me acuerdo, pero como el 40% dijo algo así como, dejen todo como está. Bueno, hay un programa que se llama así, no toquen nada, ¿no? Dejen todo como está. Dejar, es decir, esa es el statu quo, ¿no? No más lío, no revolvamos en esto. Dejen todo como está. Entonces, termino con esto, y pensando en los estudiantes. Cierro diciendo que en la cultura hay mucha cosa, se ha hecho mucha cosa, hay cine, hay literatura, hay encuentros como esto, etcétera, etcétera, pero todavía reina una gran indiferencia, ¿no? Todavía reina una gran indiferencia social, pública, general. Para los estudiantes, que me pidió que le diera un mensaje, no se puede entender la historia del Uruguay sin entender la dictadura, y yo creo que no pueden entender sus propias vidas sin entender la dictadura. Este es un país muy pequeño, somos 3,5 millones de habitantes, la virtud de los derechos humanos es que quien más, quien menos tenía un tío, un amigo, un primo, en eso ayuda a la cercanía, a la construcción de ese compromiso subjetivo. Pero no se puede entender la historia del Uruguay sin entender la dictadura, y de una manera o de otra llega, créanme, hasta ustedes que tienen 18 o 20 años. Llega, ¿no? Porque el paquete es el mismo, ¿no? Estamos viviendo en este territorio y somos nosotros, ¿no? O sea, la escala de la dictadura en Uruguay es tremenda por eso, ¿no? Por un tema tamaño, espacio, tamaño. Yo viví la dictadura brasilera, no tiene ni comparación la capacidad de control de las personas que se puede practicar en un lugar como Uruguay. Se puede hacer un control total, ¿no? Bueno, estamos en épocas de control total, chicos y chicas, así que estamos en época de control total, sin duda. Pero entonces, creo que nos deja la dictadura, nos deja ese rechazo a la política. La dictadura tiene un carácter antipolítico, desde la época de los griegos hasta ahora, ¿no? Esa manera de ejercer el poder tiene un carácter antipolítico. La dictadura nos deja un legado de supresión de las libertades civiles, no me refiero ni a los derechos sociales, las libertades civiles a un límite inadmisible. Y la doctrina de la impunidad sigue validando eso, el Estado, porque está en discusión el Estado, ¿no? Como decía Mariana, bueno, pero el Estado, es decir, está en discusión el Estado represivo con la dictadura. El terrorismo de Estado son las funciones represivas del Estado llevadas a una escala total. Bueno, ojo con eso, ¿no? Entonces, creo que, y termino, creo que
índole represiva del Estado que se desplegó a pleno en la dictadura, tuvo un actor central, que fueron los militares. Si ustedes piensan cómo Guido Manini Ríos se transformó en el jefe de Cabildo Abierto, que sacó 11% de los votos, se alzó con el 11% de votos en 3 meses, y es el partido militar. Piensen que esa historia está vinculada a los derechos humanos, porque Guido Manini Ríos fue echado, destituido de su rol como comandante en jefe, por la discusión del dictamen de los tribunales de honor a propósito de los derechos humanos. Para que vean cómo todo está vinculado. Nosotros tenemos hoy un partido militar porque el tema de los derechos humanos está vivo y hay que enfrentarlo. Y una manera de enfrentarlo es que la corporación militar se defienda a sí misma. No solo porque defienda el pasado, porque hay algo más importante en eso. No es solo defender el pasado, es defender las capacidades represivas del Estado sobre las personas, lo que está en juego. Entonces, el mapa político que tenemos hoy en este país es el resultado también de esa dictadura a través de todas estas trayectorias que son como ramas, ¿no? Como ramas, muchas ramas, y que llegan hasta nuestros días. Así que vivimos con esto, y ya que vivimos con esto y estamos pisando sobre esta historia todos los días, es bueno, muy bueno que conversemos, y bueno, gracias Meme, y felicitaciones. Agradecemos a la doctora Constanza Moreira, y para cerrar esta mesa, las exposiciones de esta mesa, la señora Elena Zaffaroni, en representación de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Bienvenida, Elena. Bueno, hola, muchas gracias a todos, facultad, a los estudiantes que han sido siempre, el sexo fue un apoyo así impresionante durante tantos años de esta lucha contra la impunidad, en las épocas aquellas que nos ayudaban a las denuncias ciudadanas y que se hicieron tantas iniciativas desde los jóvenes de ahí de Ciencias Sociales, a las amigas que están acá, a Alicia que hacía tanto que no la veía, a Mariana que hablo, a Constanza, bueno, y a todos, muchas gracias. En cuanto al tema de que nos guía en este café, sobre el silencio de la pandemia, por suerte en el tema de la marcha del 20 de mayo, ese silencio tal vez se potenció la participación, esa imposibilidad en el año 2020 de hacer la marcha, potenció la participación de los ciudadanos, tanto en Montevideo, pero muy, muy llamativamente en el interior, hizo muy visible la adhesión a la verdad, a la justicia, al derecho a la memoria, al dónde están los desaparecidos. A ese reclamo fue de una inmensa voz, ese silencio, y se repitió este 20, y eso nos da un poco una idea de que si bien tenemos tantas batallas perdidas en esta temática, o muy, como es los tardíos juicios, o la tardanza en conseguir ciertas victorias, yo las tomo casi como una reafirmación de esa impunidad cuando se demora tanto y no podemos catalogar la importancia de ese juicio, por ejemplo, ¿no? De tener preso a Ferro, de tener el juicio en Roma a Trócoli, mismo esta oportunidad que nos da ahora la Corte de haber tenido esta audiencia. Son cosas que parecen menores cuando son enormes, al lado de la impunidad que hemos vivido, y es enorme entonces esa compañía al reclamo, el que en esto no estamos en ese aislamiento que estuvimos después del voto verde, sino que estamos en una situación muy diferente.
Lo que yo querría hablar especialmente, luego de tantas cosas que plantearon Mariana, Alicia y Constanza, y contraviniendo algunas de las cosas que plantea Constanza en cuanto a los jóvenes, a la indiferencia o a la indiferencia en este momento y a las responsabilidades. El tema en la impunidad, la responsabilidad ha sido de todos los gobiernos, del primero al último, del 85 a la fecha, en distintas proporciones. Pero en el caso nuestro, en el caso de la búsqueda de los desaparecidos, la búsqueda misma, la información, la exigencia de esa información, los hallazgos, ha sido por la persistencia inmensa de los equipos, de los trabajos, y no porque los gobernantes realmente facilitaran en muy poca medida facilitaran el acceso a esto. Yo le escuchaba a Alicia, el trabajo inmenso, inmenso, y al lado de eso sabemos que está la información, quién la tiene, y que nunca se les exigió. No es una responsabilidad de los que cometieron este crimen, de los perpetradores, que cumplieron el papel represivo en aquella época, pero que son custodios de esa represión hoy, de ese delito hoy, sino que es responsabilidad de las tres poderes el cortar con esto. Y no cumplieron con esa responsabilidad, ninguno. Fueron más sensibles, menos sensibles, subieron leyes, subieron idas y vueltas con la ley de esta, la ley aquella. Tenemos visión más amplia sobre todos los derechos, en una cantidad de cosas alrededor, pero no en cuanto a lo que pasó. ¿Qué pasó? El crimen de la desaparición forzada se sigue cometiendo hoy. El presente que está cometiendo la democracia de hoy, que la están cometiendo los poderes del Estado de hoy. No es un crimen que comenzó en el pasado, pero las características de este crimen significan que su efecto no es hacia la persona misma a la que matan y desaparecen, sino que su efecto es hacia la sociedad, esencialmente es hacia la sociedad. Y mantenerlo oculto, mantener los cuerpos de los desaparecidos ocultos y mantener la información de por qué y cómo y toda la acción que hubo del Estado entero, del Estado dictatorial para cometer el crimen y del Estado democrático para seguirlo apañando, es lo que mantiene esta amenaza. Esta aseveración que hago, y que es muy dura y muy dramática y muy difícil de verla y de ver nuestra sociedad amenazada hoy, como lo fue durante las épocas de terrorismo de Estado, me parece que les explica por las pocas, o sea, así como el terrorismo de Estado, la dictadura, no se llegó de golpe, se comenzó antes con una cantidad de medidas y una cantidad de situaciones que fueron haciendo la actuación ilegítima del Estado, esencialmente en la represión y esencialmente en los procedimientos que metían preso a todos los gremialistas, toda esa tremenda situación que hubo antes, y fue una escalada. Tampoco el periodo transicional ese no terminó nunca. Ese periodo transicional que pudo haber sido de ese comienzo, esa forma de pacto que salimos, de acuerdo con los militares y de algún acuerdo que habrán hecho para tener más libertades, que las tuvimos, aunque fueran condicionadas a esa primera elección y aunque fueran con candidatos proscriptos y todo eso, igual tuvimos el acceso a muchísima libertad
y lo tenemos aún, se mantuvo condicionado no un año, 2, sino hasta hoy, 2021. Hasta hoy, todo esto que está sucediendo, hasta el 2011, bueno, la imposibilidad de los juicios. El 2000, aunque hubieron algunos, porque como decía Constanza, de destacar los juicios que hubieron en el 2006, todo el trabajo que se hizo, que hicieron, como hizo Mirta, como hizo Mariana, como hicieron algún otro juez y algún otro fiscal, de buscar salidas para poder enjuiciar a una persona, de pensar no podemos enjuiciar a la gente, vamos a tratar de enjuiciar el vuelo que los trajo, vamos a tratar de, bueno, toda esa de los abogados y de toda la gente que ha trabajado contra esta impunidad durante todos estos años, ¿no? Que hemos abierto entre todos y con todo el trabajo por memoria, que hemos abierto 1000 puertas y mil, hemos perforado en muchísimos aspectos, pero que seguimos sin perforar la voluntad política de ningún gobierno. Y eso nos ha llevado a que, en el caso de los desaparecidos, que me parece que es el más emblemático en esto, y no es porque sean los únicos crímenes, pero en los desaparecidos se cometen todos los crímenes, y se cometen además el crimen, la institucionalidad del crimen y la institucionalidad de taparlo, de la impunidad posterior, que es lo que estamos viviendo. Yo creo que realmente en Uruguay podríamos llegar a otra situación de conocimiento de lo que pasó. Debimos haber llegado, lo pudimos haber hecho y todavía lo podemos hacer. En el caso de los 197 desaparecidos que están en la lista, de los cuales hay varios restos que fueron ubicados en la Argentina, creo que uno en Chile, bueno, Alicia sabrá mejor que yo, pero 30 o 31, 32, más la fortuna de haber ubicado la inmensa mayoría de los niños en la Argentina, en el resto de los desaparecidos, inclusive en la mayoría de esos restos encontrados, no sabemos lo que pasó. No sabemos por qué decidieron desaparecerlos en una política que en Uruguay fue limitada, porque no fueron los miles y miles de torturados y de presos políticos que hubo en este país, sino que es una selección. ¿Por qué seleccionaron a las personas que seleccionaron? ¿Cómo las mataron? Que creo que en algunos, y yo lo decía en la corte que tuve que testificar en la otra semana, en el caso de Luis Eduardo, de Chiqui, del que era mi compañero, estoy convencida que fue una decisión que ya habían tomado de matarlo y no entregar su cuerpo. Y sin conocer todo eso, ¿cómo vamos a restaurar nuestra democracia si no conocemos la institucionalidad entera que trabajó en esto? Se pretendió pasar de la dictadura a la democracia como si no hubiera sucedido nada, cuando toda la institucionalidad, las embajadas, no son las instituciones represivas, todos los organismos del Estado y todos los organismos de control de la sociedad, como decía Constanza, que fue un control absoluto, categorizando a toda la ciudadanía, todo eso no se investigó, no se reformuló. Por lo tanto, todos los gobiernos ascendieron a estos mismos militares que ahora se están procesando en el 2021, que es cierto que con la Fiscalía Especializada y con los años que han pasado por todas las chicanas que han planteado, se han podido procesar en estos últimos meses muchísimos militares, y muchos de ellos sumamente relevantes que fueron ascendidos durante los gobiernos democráticos. Que
formaron a la institución militar durante todos estos años, que fueron docentes y que trabajaron en otras áreas del gobierno también, fueron asesores. Entonces, esa cultura de impunidad tan metida en la que estamos empapados y en la que fue una continuidad de todos los gobiernos, es algo que realmente yo no tengo la explicación para dar, pero es algo que es un aprendizaje de una salida de una dictadura, y es algo que no puede suceder. Es algo que tenemos, que nosotros hace ya muchos años, muchísimos, que creemos que los únicos cambios vienen de la inmensa adhesión, del conocimiento, del entender, del compromiso, y de lo que las jóvenes generaciones van entendiendo, de lo que es la lucha contra la impunidad, que se les derrama en todo, por todos lados, por todo lo que es su futuro y que no la quiere, y su presente, y nuestro presente. Y creo que esa es nuestra fuerza mayor para provocar estos cambios que no hemos logrado, estos cambios en la voluntad política de un Estado democrático que permite haber crecido a un partido militar. ¿Por qué crece un partido militar? Yo no comparto que crece porque la gente es apática. Crece porque no ha habido una contrapartida a fondo, de mostrar un camino real de cortar la impunidad y de aportar y de exigirla a las instituciones represivas que la tienen. Y estuvo a la mano de todos los gobiernos que pasaron por este estado, ¿no? Entonces, la lucha no solo es larga, sino yo creo que es una lucha permanente, la lucha por tener una democracia más sana, más libre. Es una cosa que tenemos que estar atentos todos, pero que no puede sostenerse con esta impunidad. Encontrar a los desaparecidos, y por eso desde hace ya, siempre fue una consigna nuestra el dónde están, pero encontrarlos, que entreguen a los desaparecidos, que entreguen la información de dónde están, y que entreguen las causas, es una responsabilidad de los tres poderes del Estado, es una responsabilidad del gobierno de hoy, que no la cumplió el gobierno de ayer, ni el de anteayer, ni el de así desde el 85. Y es el destrabe de este tema, solo lo lograremos si rescatamos los restos de los desaparecidos. No es un tema, no es que no nos importe personalmente, obvio que sí son historias a cerrar, pero no es un tema de más dolor o menos dolor de las familias de los desaparecidos, porque en este país sufrió muchísima gente, la dictadura en todos los sentidos, en el exilio, en hacer crecer a los hijos en dictadura, ser adolescente en dictadura. Bueno, hay ríos de trabajos y de cosas que todos conocemos y que los jóvenes tienen que conocer. Y también tienen que conocer la rebeldía, también tienen que conocer cómo en esa situación el oponerse, el pintar un cartel, el pintar un muro, era un mensaje de esperanza de que íbamos a salir, en algún momento íbamos a salir, o si no, de alguna forma esa resistencia había que cultivarla, que no abandonarla de la manera más cuidadosa que se pudiera, porque me parece que es algo que sí, creo que a eso sí apunta el neoliberalismo, a menospreciar que esas luchas grandes, como las luchas sindicales importantes, lo que fue la marcha del 9 de julio, lo que fue, bueno, tantos hitos que hemos tenido, y como son las luchas gremiales, son un aporte democrático para la vida, para la libertad, y es algo que nos ha dado la posibilidad de tener hoy
muchas más libertades a pesar de esta impunidad. Y la lucha contra esta impunidad también. Creo que es algo que nos va uniendo y que nos tendría que unir más, y que confío en que así sea. Bueno, era eso lo que quería decir. Bueno, y sí contar, porque me parece que es muy importante que la Corte Interamericana tomó estos 5 casos, ahora que los presentaron en el 2007, y se tomaron ahora el de las muchachas de Abril, que también me parece que es algo emblemático. Ellas sí eran integrantes o adherentes del MLN, entraron a esa casa, las acribillaron sin decir nada, no había un arma, no hubo un enfrentamiento, fue algo tremebundo, que lo hicieron pasar, hasta mataron a un oficial ellos mismos, hicieron pasar, creo que fue un oficial o alguien que pasaba, porque hay un muerto que lo toman como si fuera de la balacera, y no hubo balacera, fue de un solo lado la balacera esa tremenda. Bueno, esos 3 casos, y las desapariciones de Oscar Tassino y Luis Eduardo González. La justicia siempre toma los casos individuales, y esos casos individuales a veces no permite, esa manera, ese enfoque, no permite entender la institucionalidad de todo esto. Acá la dictadura, no hubo excesos. No fue que alguien torturó porque se le ocurrió, porque quedó solo con alguien, sino que fue una política expresa, lo mismo que los asesinatos, lo mismo que las desapariciones forzadas. Fueron políticas marcadas por los altos mandos, cumplidas, como dicen ellos, por obediencia debida. Entonces, cumpliendo órdenes, o sea, si hiciste esto cumpliendo órdenes, es porque la orden de hacer esto, esa orden era una orden de toda la institucionalidad. Y a esa institucionalidad la hemos premiado en todo sentido. La ley que se votó, y Constanza bien dijo muchas cosas en el Parlamento, ¿no? Para reducir esas Fuerzas Armadas, que para qué las precisamos, ¿no? Estar en cuestionamiento el sentido en un país de 3,5 millones de habitantes, unas Fuerzas Armadas que en proporción son más grandes que las Fuerzas Armadas brasileras, que crecieron por cubrir todos los cargos durante la dictadura, como tuvieron que entrar militares a todas partes, a todas las oficiales. Bueno, los oficiales crecieron, ese número desproporcionado. Recién en el 2019, finales de 2019, se cambia la ley orgánica y se cambia en el papel, se elimina la doctrina de la seguridad nacional en el papel, y se eliminan los tribunales de honor, se achica el número, o sea, digo en el papel porque del 19 aquí no creo que haya cambiado nada, no sé, formación en derechos humanos, etc. Los mismos, estos que están enjuiciando hoy, son los que formaron hasta ayer, en este pacto de omertá, en esta doctrina de la seguridad nacional, que el enemigo es todo el ciudadano que no les haga caso. Y eso, si habrá trabajo para hacer, muchachos, mucho. Bueno, no es desesperanzador el mensaje, sino realista, porque me parece que si no vemos los puntos de realidad, de los motivos por los que llegamos hasta acá, sí, aunque no sepamos, porque yo no sé por qué nos hicieron esos cambios. Puedo imaginar, pero no soy quien para imaginar, como me preguntó uno de los jueces, ¿a usted le parece que esto es un tema ideológico que se mantiene cuando lo han mantenido todos los gobiernos? Bueno, no sé explicar el por qué, pero eso es lo que hay que cortar. Gracias. Le agradecemos a Elena Zaffaroni. Entonces acá llegamos al final de esta 12ª edición del Café para la Memoria. Como dijimos hoy,
no vamos a seguir en silencio como el año pasado, o sea que vamos a darle continuidad. Agradecer principalmente a las 4 expositoras, la paciencia también con los inconvenientes que tuvimos, la riqueza de lo que nos han transmitido desde cada perfil, ¿no? Que aportaron aquí. Desde el Departamento de Trabajo Social, agradecerles a todos los que participaron y nos acompañaron. Y capaz que para cerrar, Alejandro Mariatti, que es como el organizador fuerte de esta cuestión, capaz que querés dar una despedida a todos. De mi parte, me despido y hasta la próxima. Bueno, yo tengo solamente palabras de agradecimiento. Entiendo que esto es una construcción colectiva, es una idea que surgió en la comisión de carrera, por tanto surge de estudiantes y de docentes. Por tanto, Alejandro Mariatti es un integrante más de un colectivo que en algún momento, bueno, asumió que esto era una causa que debía tener algún mojón en la facultad, y desde ese tiempo lo venimos llevando adelante con ese espíritu. De verdad que es muy enriquecedor escucharlas. Ponía Constanza Moreira en el chat, fue un panel excelente. Y claro que sí, pero además lo que tiene es la diversidad de las distintas dimensiones de cada uno, de su ámbito de trabajo. Yo pensaba en la pedagogía, de repente en Alicia y en Constanza, en esa vocación de profesora, en Mariana, ¿verdad? En todo ese edificio jurídico que trae, que nos ayuda a digerir, en la explicación de Elena, a partir de los avances que se pueden lograr, y a la vez también de este significado más allá de los 197 desaparecidos, que nos atraviesa todo y que entonces nos obliga y nos coloca en la responsabilidad de continuar esto año tras año con este mismo espíritu. Por eso yo tengo solamente palabras de agradecimiento y confirmar una vez más que este café tiene muchísimo valor. Estoy seguro que esto va a quedar grabado y lo vamos a poder enviar a todos los que participaron y que llegue a todos los rincones para que tiemblen todos los tiranos, ¿verdad? Y de esa manera hacer un humilde aporte desde el Departamento de Trabajo Social y de la Facultad con esta causa. Enormemente agradecido y siempre a las órdenes, por supuesto, queridas compañeras. Muchas gracias.